Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en el tercer encuentro virtual para ponernos a hacer una puesta a punto antes del inicio de las clases. Y en este encuentro nos acompañan Lorena Sufo y Rita Sorribas. Nos acompaña también Ramón Payola de Santillana y voy a hacer una breve introducción del currículum de Rita y de Lorena para que conozcan un poco de su formación que amerita que hoy nos acompañen. Bueno, voy a comenzar por Rita. Rita es maestra de educación común, es formadora en el área de ciencias naturales en PAEPU, en CODICEN. En el SEIP es especialista en enseñanza de las ciencias naturales en Flaxo, Argentina. Es magíster en educación en la ORT. También es docente en formación y tiene experiencia en gestión y supervisión de centros educativos. Es docente en la Universidad de Montevideo en educación emocional por la Asociación Bambú de Barcelona, España, y asesora y acompaña proyectos de mejoramiento en las escuelas Aprender. Así que bueno, presentada Rita, ahora vamos con Lorena. Lorena es maestra de educación inicial y de educación común. Está diplomada en innovación educativa por Flaxo. Es experta universitaria en en formadores de formación continua en la Universidad Europea del Atlántico y está cursando la maestría en enseñanza universitaria en nuestra Universidad de la República. Fue formadora del proyecto de apoyo de escuelas públicas por CODICEN y en el Instituto de Formación de Servicio en CIEP, y se desempeñó como facilitadora en el área de matemática en el proyecto de Luisa Luisi del CODICEN. También integró el equipo de Bambú en formación de educación emocional. Lorena también es formadora de docentes en formación permanente y es mentora de la transformación curricular integral en educación media y acompaña también los proyectos de mejoramiento para el aprendizaje en escuelas Aprender. Y hoy van a trabajar el tema de metodologías activas, así que bueno, no les robo más tiempo, les agradecemos. A partir de la semana que viene van a estar disponibles los encuentros virtuales y los materiales que han trabajado Lorena y Rita y Lorena en los otros talleres. Muchas gracias. Adelante, queridas. Gracias, Ale, por la presentación. Con Rita trabajamos hace tiempo juntas. Tenemos el placer de, además de ser colegas, ser amigas. Y bueno, preparamos esta presentación sobre metodologías activas, que fue una selección que realizamos. Lo que les vamos a presentar, en realidad, tiene como algunas características generales de las metodologías y seleccionamos 3 de ellas para profundizar un poquito con ustedes lo que tiene que ver con ABP, la diferencia entre gamificación y aprendizaje basado en juegos, y aula invertida o flipped classroom, como también se lo conoce en inglés. Rita, ¿querés decir algo antes del ejercicio que les vamos a proponer? Bueno, que como siempre un placer estar en este espacio que tan generosamente Santillana ofrece a los docentes y a formadores para construir esto que es maravilloso, que es una nueva mirada a la educación día a día, ¿no? Nueva mirada no es porque estemos hablando de cosas diferentes, sino con ese sentido esperanzador siempre de que la educación y el aprendizaje nuestro como docentes y de los estudiantes que tenemos en nuestras instituciones es un faro que alumbra a la sociedad y bueno, y en este caso también a nuestras vidas como formadoras. Y bueno, ¿qué más decirles? Que bueno, que lo más grato es compartir el aprendizaje que realizamos con Lorena a lo largo de este tiempo, de preparación, de estudio de los nuevos documentos curriculares. Y bueno, y nada más que los invitamos a explorar junto a nosotras, a aprender
con nosotras esto que tiene que ver con las metodologías activas, que no es tan nuevo y que ya lo conocen ustedes también. Muchas gracias. Y el porqué de estar trabajando en un taller de metodologías activas en el marco de la transformación curricular es porque justamente los principios del marco curricular y el enfoque competencial se pueden desarrollar a través de la promoción de las metodologías activas en el aula. Ahora vamos a hurgar juntos en esto de que no es algo nuevo, ¿verdad? Sino que ya data de varios siglos atrás. Pero sí lo tenemos que mirar, ¿no? En este nuevo marco que nos ofrece la transformación y en este nuevo enfoque de competencias, donde apuntamos a la centralidad en los estudiantes desde un punto de vista de competencia. Así que bueno, vamos a empezar. Quiero preguntarles a ver si, porque vieron que el taller estaba propuesto también para docentes de secundaria, ¿verdad? Nosotros ahí tuvimos el desafío en algunos ejemplos de buscar ejemplos de secundaria o cosas que se podían adaptar tanto a primaria o a secundaria. ¿Se animan a levantar la mano virtual, así la reacción, los que son docentes de secundaria, si tenemos algunos compañeros? Así vemos más o menos cuántos compañeros tenemos de secundaria, si hay, y cuántos de primaria, para tener una idea. Bien, ahí tenemos 2 manitas levantadas. 3, 4, bien. 5, 6, ahí tenemos unos cuantos. Bien, bien. Así que hay profes que nos están acompañando. Buenísimo. Bien. 7 lograron levantar la mano, capaz que alguno después también se suma. Bueno, entonces, asumo que los demás somos maestros, pero bien, buenísimo porque también esta idea es pensar las metodologías activas en clave ANEP, ¿verdad? Que esto no quede solamente en primaria ni solamente en secundaria, sino que el estudiante que transita durante todo el ciclo escolar aprende a trabajar con estas metodologías, porque a trabajar de esta manera también se enseña, ¿sí? Y es algo que hay que vivenciarlo y animarse uno como docente, ¿no? Estar convencido, capaz que a veces es, bueno, a lo que hago le agrego alguna otra cosita y ya podría decir que estoy en una metodología activa, o lo que ya hago, no le pongo ese nombre, pero ups, miro las características y resulta que estoy trabajando en una de esas metodologías. Así que bueno, vamos a compartirles un ejercicio. Voy a compartir pantalla. Y vamos a pasarnos ya a la diapo 2, donde tenemos esta propuesta. Lo vamos a invitar a aprendizaje, que espero que lo tengan todos, pero si no, seguramente la mayoría. Vamos a invitarlos a recordar cuando aprendieron a andar en bicicleta. Nos estamos a la infancia, vamos a tomarnos un momentito para ver, hace unos añitos nomás, cómo fue que aprendimos a andar en bicicleta. Y la invitación va a ser, con ese aprendizaje, contestar estas preguntas, en principio para cada uno. ¿Sí? Cada uno va a pensar, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo te diste cuenta de que lo aprendiste? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Con quién o con quiénes? ¿Lo conectás con algo que ya sabías? ¿Cómo te sentiste cuando lo aprendiste? ¿Qué dificultades encontraste? Capaz que ayuda a memoria, escribir un poquito ahí nos tomamos unos minutitos para responder estas preguntas cada uno consigo mismo. Ustedes pensarán, ¿cómo se ata esto con las metodologías activas? Pero se ata. Lo vamos a ir atando juntos, ¿sí? Piénsenlo, contesten estas preguntas.
Les damos unos minutitos para eso. Un minutito más y vamos a escucharnos a ver con estas preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, acá miro para abajo porque las tengo en el celu, así nos escuchamos. Bueno, ahora sí, los queremos escuchar. Bueno, ¿cómo aprendieron a andar en bici? Cuéntenos. Pueden activar el micrófono y contarnos. ¿Cómo aprendieron? Alguien que se anime. A ver si ahí están un poquito menos. Allá Zuli escribe. Zuli se animó para escribir. Aprendí en el campito, puso, o en cualquier espacio. Pero ahí sería el dónde, Zuli. Estábamos preguntando cómo lo aprendieron. A ver. ¿Cómo fue que lo aprendieron? Sí, Zuli me parece que fue contestando en el chat todas las preguntas. Betina pone ensayo y error. No, María Noel escribe intentando una y otra vez. Con mucha práctica. Nos pone Saúl. ¿Alguien más? O sea, mucha práctica, intentando una y otra vez, con ensayo y error. Se van guardando esto, ¿no? Bien. ¿Cómo se dieron cuenta de que lo habían aprendido? La otra pregunta. Por allí Zuli había puesto cuando ya dominé sola la bicicleta y no necesité ayuda. Cuando dejé de caer, me pone Betina. Cuando todos celebraron mi logro. Qué bonito eso. Bien. ¿Dónde lo aprendieron? Por allí Zuli nos había dicho en el campito. ¿Dónde más? A ver. Me ponen todas las preguntas juntas y es más difícil. A ver. En el parque, puso Evelyn. En el patio de mi casa, Betina y María Noel. En las calles de mi barrio, en la calle frente a casa. Bien, vamos por pregunta. ¿Con quién o con quiénes lo aprendieron? Por allí había aparecido en el chat con mis hermanos, con mi padre, que me di cuenta que había aprendido cuando me miraba de lejos y yo ya había andaba sola, con mis padres, con mis hermanos, con papá, con Evelyn. Bien, ahí la familia muy protagonista de este aprendizaje. Bien. Acá esta pregunta, a ver, ¿lo conectan con algo que ya sabían? A ver, yo ya sabía algo que a mí me ayudaba antes de sentarme en la bici, ¿no? Por acá Betina dice, lo conecto con aprender a caminar. Bueno, sí,
Si no sé caminar, no voy a poder andar en bici, ¿verdad? Bien, ya sabía caminar, ya tenía, o sea, por lo tanto tenía cierto dominio del equilibrio, ¿verdad? Ahí va, ahí pone eso Alejandra, Betina, muy bien. Fundamental tener equilibrio para andar en bicicleta. Bien, genial. Cierta estabilidad, nos pone Alexandra. Bien, o sea que hay algo previo que nosotros ya teníamos para poder aprender a andar en bici y que sin duda esa familia dijo, bueno, es momento, es posible ahora. Bien. ¿Cómo te sentiste? Esta pregunta está buenísima. ¿Cómo te sentiste cuando lo aprendiste? A ver. Cansa, dice Alexandra. ¿Qué más sintieron? Feliz, pone Marisol, muy feliz, pone Saúl. Feliz, contento, contenta, pone Alexandra. Genial, segura de mí misma, pone Betina. Buenísimo. ¿Y tuvieron alguna dificultad? Supongo que las caídas pueden haber sido algunas, las que nombraron más arriba, ¿no? Ahí va, ahí pone Alexandra las caídas. Bien. Pero bueno, pero lo lograron. Muchos porrazos. Miedo también, el dolor, si se lastimaron, es verdad, después de alguna caída. Bien. Bueno, muy bien. ¿Y por qué les habremos hecho pensar nosotros en todas estas cosas cuando queremos hablar de metodologías activas? ¿Qué les parece? Bueno, así aprendemos nosotros, ¿verdad? Aprendemos práctica, como dijeron ustedes, con ensayo y con error. Aprendemos con otros, siempre aprendemos con otros, porque aunque estemos mirando un libro, un video, siempre hay una otra persona que construyó ese recurso. Siempre aprendemos como en distintos lugares, ¿sí? Con distintas personas. Siempre hay algo del aprendizaje que realizamos que se conecta con algo que ya sabíamos. Yo no puedo aprender nada que esté muy alejado de lo que yo sé. ¿Sí? Cuando me doy cuenta que lo aprendí, ¿tá? Y superé todas esas dificultades, que siempre van a haber dificultades, en el error puede haber una oportunidad, pero depende cómo yo la tome, también puede haber una dificultad, ¿sí? Ojalá que siempre sean oportunidades, pero lamentablemente no siempre es así. Bueno, entonces, estas preguntas que nos hacen pensar sobre nuestros aprendizajes también nos hacen pensar en que nuestros estudiantes aprenden así. Entonces, nuestro desafío como docentes es, ¿les estamos haciendo conscientes a ellos de que aprenden así? ¿Nosotros estamos dándole oportunidades para que nuestras clases aprendan de esta manera? ¿Les estamos dando los tiempos que necesitan? Capaz que tuve que subirme muchas veces a la bicicleta para aprender a andar. Seguramente el dolor, las caídas estuvieron ahí. En la clase también se presentan dificultades. ¿Qué espacio les damos? ¿Las prevemos? ¿Las tenemos en cuenta? No todos van a partir desde el mismo lugar, ¿verdad? Siempre va a haber algún aprendizaje previo en el que nos vamos a basar, como el equilibrio, pero seguramente entre ustedes había muchos de ustedes que tenían más equilibrio, más confianza cuando fueron a andar en bicicleta que otros. Entonces, ¿eso qué implica también de los que enseñamos, de los hermanos, de mamá, de papá, de quien estuvo ahí atrás en la familia para enseñar? También conocer al que está aprendiendo, a cada uno de que está aprendiendo, porque trae su realidad de aprendizajes, de conocimientos, de emociones, su personalidad. Y seguramente, si papá o mamá le enseñaron a otro de la familia, si tienen la suerte de tener hermanos, como yo tengo, seguramente haya sido muy diferente enseñarle a andar en bicicleta a ustedes que a sus hermanos, ¿verdad? Y eso nos pasa en la clase. Nos pasa que nos encontramos con alumnos muy distintos que aprenden así como nosotros aprendimos, por ejemplo, a andar en bicicleta. Entonces, bueno, el desafío es encontrar formas, métodos, estrategias para no perder de vista que ellos aprenden como también nosotros aprendemos. Y este ejercicio tan sencillo de pensar cómo aprendí a andar en bicicleta con estas preguntas me ayuda
a pensar, ups, y yo en mis clases, hacerme esta pregunta, ¿estoy dando lugar a todo esto? No es para contestar, es para quedarse pensando. Rita. Yo le agregaría que, como bien los compañeros están planteando, la centralidad está en el aprendiz. Y acá tenemos dos caras de la moneda en este espacio. Nosotros, docentes, también no debemos perder nuestro sentido de aprendices. Nadie puede enseñar lo que no aprendió. ¿Mm? Cada vez que nos ponemos a pensar en un concepto, en una idea, en un campo de conocimiento, estamos poniendo en acción nuestro aprendizaje. ¿Sí? Y piensen cada uno de ustedes si trabajan en áreas muy específicas, si hablamos de los compañeros profesores de secundaria, si hablamos de la física, ¿cuánto tenemos que aprender de eso para poder enseñarlo? ¿No? Entonces, acá me gusta tomar una metáfora que utiliza Melina Furman, lo hace para la enseñanza de las ciencias, pero acá lo vamos a poner las dos caras de la moneda. Un docente tiene dos caras, ¿sí? Su moneda. La del aprendiz, que aprende de lo que va a enseñar, y además la del el aprender a cómo enseñar. Y acá entra esa interacción en donde, como dice Lorena, primero pienso en cómo aprendo yo, y del otro lado también pienso cómo aprenden los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Porque cada uno va a tener características, como bien lo planteó Lorena, propias. Y en ese aprendo yo, que es un aprendo propio de cada actor en el aula, docente, en todo ese colectivo, hay dos ideas importantes fundamentales que quiero destacar. Somos aprendientes creativos permanentemente. La creatividad es parte de este oficio sagrado que es el de ejercer la docencia, ¿sí? Entonces, somos aprendientes creativos y nuestros motivos por los cuales estamos todos los días en las aulas, 30, 25, 20, 10, 15, también son aprendientes creativos. Así que es importante esto de pensar siempre y tener como, yo le diría que sería esa libretita y esas preguntitas, como dice Lorena, siempre tenerlas cada vez que voy a reflexionar, cada vez que me piden que me autoevalúe, que piense desde mi hacer docente, esas preguntas, ¿qué es lo que estoy teniendo en cuenta yo cuando estoy pensando estas planificaciones? Y a la luz de esas preguntas, ir esbozando mis propios planes, mis propios borradores, mi propio hacer docente escrito, mis registros en cuanto a la guía que va a llevar la acción en el aula y en el centro educativo también. ¿Algo más, Lore? Bien. ¿Alguien quiere comentar algo de este ejercicio? ¿Lo habían hecho algo parecido alguna vez? ¿Les llamó algo la atención? Bien. Bueno. En eso quedamos, Betina, que el centro está en el estudiante y agrega ahora, todos aprenden de manera diferente. Cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje, ¿sí? Y ese diseño universal también lo tenemos que mirar para trabajar con nuestros estudiantes. Vamos a ver que esto que estamos hablando ahora se relaciona también con algunas de las características que vamos a trabajar sobre las metodologías activas. Bueno. Comparto nuevamente y vamos a ver, bueno, ¿qué son esas metodologías activas? De acá. Ahí. Bien. Hace unos días, en 6-7 de febrero, tuvimos una capacitación con Gustavo Riestra y él utilizó esta definición de metodologías activas que es de Rives, ahí nosotros le dejamos la referencia, y que nos dice que son un conjunto de métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje. En esta definición ya tenemos algunos elementos de cosas que nosotros como docentes creativos, como expresa Rita, vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a tener que conocer métodos, técnicas y estrategias y
en realidad este taller les puede servir para eso, pero también después ver cuáles son las más adecuadas para mis estudiantes, porque no todas las metodologías activas sirven para todos los grupos o digamos como que llevan a los mejores resultados a todos los grupos. Tenemos que ver, hay docentes que, por ejemplo, con los que yo trabajo, que utilizan el aula invertida en algunos grados y en algunos grupos y en otros no, porque no les da resultado por las características del grupo. ¿Sí? Entonces, más allá de conocerlas, también pensar esto, que el centro es el estudiante y su aprendizaje, como lo retoma esta también, definición. Rita, los orígenes, Bueno, nos retomamos. en los orígenes se remontan a mucho más de lo que a veces estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Finales del siglo XIX, es más, incluso podríamos hablar del siglo XVIII, como vamos a ver en los ejemplos que tenemos, ¿no? Comienza con el movimiento progresista en la educación, y esto se da al mismo tiempo en Nueva Inglaterra, en Francia, en Alemania y en los Estados Unidos. Y es una respuesta a esa idea que viene desde antes, desde cuando se instala la didáctica con Comenio, esa didáctica que era muy amplia, pero que modelaba en lo escolástico al modelo tradicional. ¿Sí? Ese modelo en donde había un receptor, que era ese niño o ese estudiante que debía seguir determinados pasos de repeticiones y donde había un docente dador de conocimiento. Es Dewey, uno de los representantes de estas nuevas ideas, en donde en realidad pasamos a esto que es la centralidad. ¿Qué queremos decir? Los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. ¿Cómo lo construimos? Bueno, esto es un trabajo que hicieron muchísimos pedagogos y que inspiró luego al aprendizaje basado en problemas y en proyectos eh, como fuente de ideas y de actividades y de formas de construir el conocimiento, y se ensambla con los análisis epistemológicos de cómo se aprende y el estudio epistemológico de cómo se construye el conocimiento. O sea, que esto hoy tiene la complejidad de todos los aportes de todas las ciencias, incluida la neurociencia, ¿sí? Que nos está poniendo en jaque esa idea de tan pegada a nosotros de cómo aprendimos, ¿sí? Esa cosa de alguien que da. Acá, más que dar, hacemos. El conocimiento ya está instalado en la sociedad y por todos los medios podemos acceder a él. Lo que necesitamos es accionar y llevar esos conocimientos para desarrollar competencias que nos permitan instalarnos en desafíos que son los cotidianos. O sea, no estamos, la meta no es generar estudiantes para alimentar las universidades, sino estudiantes que en su vida diaria resuelvan cualquier tipo de problema, desde el más sencillo al más complejo. Y eso es respuesta a lo que Sigmund Bauman nos habla de la liquidez de la sociedad en la que vivimos. Entonces, en los orígenes ya se venía vislumbrando que la sociedad y la evolución del hombre, con los adelantos tecnológicos, iban a modificarse y el lugar del ser humano debía ser otro, no repetitivo, sino creativo. Cuando alguien está en acción, cuando alguien desarrolla habilidades y competencias de orden superior y de orden inferior, podemos tener la certeza de que va a poder resolver lo que no sabemos que va a suceder. ¿Sí? No podemos prever cómo va a ser en 5 años la nueva escuela o la nueva sociedad en la que estamos inmersos. Y vamos a pasar a nuestros queridos pedagogos. Tenemos a Enrique Pestalozzi, desde 1746 a 1827 en Suiza, que cuestiona el modelo de aprendizaje y lo plantea en algo mucho más activo. Al mismo tiempo tenemos a María Montessori, hoy que es tan nombrada, tan recuperada,
que hoy nosotros tenemos un exponente muy importante y sobre todo para nosotros en la educación inicial, que es Enriqueta Conterriqué, que comparten aspectos importantes del hacer del estudiante. Tenemos a Celestine Freinet, que en sus procesos donde protagoniza los espacios de la guerra y cuando vuelve de la guerra se cuestiona todos los aspectos que aparecen en ellos, es eso tan vygotsquiano de que nos habla que nosotros tenemos un aprendizaje naturalmente social. Y por supuesto, John Dewey y William Kilpatrick, que además es muy mencionado y es recuperado en todos los textos de Melina Furman, en textos construidos junto a Santillana, que nos permiten inspirar en nuestro trabajo siempre en la formación y especialmente en este espacio también, ¿no? Ellos, John Dewey, Kilpatrick, empiezan junto a Freinet en esas interacciones en donde había un mundo que no estaba tan conectado, donde las conexiones las iban haciendo con distancias y tiempos y lo asincrónico era no era tan fácil de llevar adelante, ¿no? Pero ahí tenemos un recorrido histórico que nace en Suiza, sigue por Italia, Francia, Estados Unidos, en donde todos estaban pensando en distintos momentos de la historia qué es el kit del aprendizaje, cuál es el motivo, el movimiento fundamental para que alguien aprenda con otros en sociedad y las metodologías activas. Como ya lo venimos nombrando, nos miramos la diversidad que tenemos en el aula, miramos cómo se aprenden de cada uno, ¿sí? Pero además tenemos que entender que es en comunidad, es en centros, en círculos de aprendizaje, en donde aprende cualquier individuo, y lo vemos en los ejemplos más básicos, es cuando observamos la naturaleza y vemos cómo las crías aprenden por ensayo y error los mecanismos propios para sobrevivencia de la especie, cazar, recolectar comida, ¿sí? Entonces, nosotros no dejamos de tener toda esa información a pesar de que somos y nos creemos muy elevados en la razón, pero tenemos la información básica de dónde venimos. Pertenecemos al reino animal y tenemos la información necesaria para construir. Y nos asemejamos mucho a las organizaciones animales que tienen que ver como las sociedades de abejas, las sociedades de hormigas, los grupos de monos, y bueno, una infinidad de seres vivos, mamíferos que también viven en comunidad o en manada. Así que bueno, importante es que sobre hombros de gigantes se construye algo que para nosotros hoy le llamamos metodologías activas, pero cada uno le puso en su tiempo un nombre determinado como escuela nueva, ¿sí? Continuamos, Lorena. Bien, bueno, y ahora como les habíamos dicho, en realidad vamos a pensar qué tienen en común todas estas metodologías y qué concepción de aprendizaje las sustenta. Y van a ver las conexiones con esto que es el primer ejercicio que hicimos, ¿verdad? El aprendiz está en el centro para estas metodologías. Ustedes mismos lo dijeron hoy, creo que Bettina era quien lo escribía. Los alumnos son los principales actores y alrededor de ellos gira toda la actividad cognitiva y afectiva. Esto no es nuevo, ¿verdad? Ya les estábamos diciendo que es de otros siglos pasados, ¿verdad? Siempre, sea cual sea el enfoque didáctico que nosotros tengamos, el centro va a ser el aprendizaje. Y la idea es que ese aprendizaje sea un aprendizaje donde el estudiante es el protagonista, por lo tanto tiene un rol activo en ese aprendizaje y puede autorregularlo. No me acuerdo quién era que escribía algo en el chat cuando pude autorregular, que no caerme, algo así. Entonces ustedes cuando aprendieron a andar en bici también eran el centro, porque eran el aprendiz, era el que estaba aprendiendo, ¿verdad? Y todo el método que se desplegó fue justamente para que ustedes aprendieran. Bueno, esto también es así para las metodologías activas y como les explicaba Rita, no es nada nuevo. Ahí fuimos seleccionando algunas imágenes de David Cutler, que capaz que ustedes lo conocen, tiene un portafolio digital abierto con imágenes muy sugestivas de las cuales nosotros
tomamos algunas para compartir con ustedes y graficar algunas de estas características. Después el aprendizaje que sustenta estas metodologías también es un aprendizaje de naturaleza social. Esto que venía diciendo Rita, aprendo siempre con otros. Y en esa interacción con los otros estudiantes, con la familia, en esta pregunta que les hacíamos hoy, ¿con quién aprendiste? Ninguno de ustedes me dijo solo. Y si me hubieran dicho, como otras veces, no, lo aprendí en un video, lo aprendí leyendo un libro, bueno, ¿pero quién te pensás que hizo el video? ¿Y quién escribió el libro? Siempre hay un otro. Capaz que es a través de un instrumento o de un recurso que tú llegás a ese otro, pero ese otro también te está enseñando, o con ese otro también estás aprendiendo y construyendo a través de tus lecturas o de hoy por hoy lo que podés ver en medios audiovisuales. Esa interacción social es fundamental y en esa interacción está bueno y es recomendable que existan momentos de reflexión personal, ¿sí? Y también de momentos colectivos. O sea, seguimos reivindicando por momentos el espacio personal, ¿sí? El espacio propio. Hoy, por ejemplo, un ejemplo de esto es que yo le pedí a cada uno de ustedes que pensara solito. Así hubiéramos estado todos juntos, le decíamos a los minutos para encontrarse con esas preguntas y esas respuestas personales. Después, compartirlos. En la clase es lo mismo. El tiempo personal para empezar a resolver una tarea o empezar a diseñar solito las ideas para hacer un experimento o la búsqueda personal de información de alguna cuestión específica, es importante que primero sea en un trabajo personal. Y después, también con esa importancia, es que cada uno de nosotros vaya al encuentro de esos aprendizajes al momento de una reflexión, un trabajo colaborativo, una reflexión conjunta, ¿sí? Entonces allí el debate, la indagación, la argumentación, son aprendizajes que se aprenden siempre con otros, ¿verdad? Y que tienen una fuerza importante en lo que es lo competencial, porque acuérdense ustedes que las competencias están compuestas por 3 componentes. El componente que tiene que ver con los conocimientos, podemos decir los conceptos que yo sé de algo, pero también las habilidades y las actitudes que yo tenga. Imagínense, para hacer un debate, para hacer una argumentación, no me alcanza solo con saber. Tengo que tener un montón y dominar y haber aprendido un montón de habilidades y actitudes, ¿verdad? Que me puedan, que pueda poner en juego y a prueba en la situación de debate o de argumentación sobre algo, sobre algún tema. Bien, seguimos, Rita, así alternamos las voces. Sí, cómo no. Y si miramos este aspecto en esta imagen de David Cutler, nos va a inspirar a entender esa interacción, ¿no? Es esa conexión que hay en un aula, que es casi invisible, o sea, porque puede estar presente las palabras, pero en general hay algo que sucede, que podríamos llamarle magia, y eso, los protagonistas de esa magia son las emociones, ¿no? Las emociones son esenciales para el aprendizaje. Yo tengo que sentir que estoy, como ustedes decían, siento miedo, ¿sí? Ante el desafío de aprender a andar en bici. Pero luego ese miedo se transforma cuando desarrollo una cantidad de encadenados y de aprendizajes pequeños y de ideas y de aprendizaje orgánico, se transforma en sentirme muy feliz o contento. Y esas son las formas de expresar, bueno, la emoción, el interés y la cognición están profundamente interrelacionadas. Y ese es un eje muy interesante a tener, es la implicación afectiva, el bienestar y la autoconfianza, las cuales van a jugar un papel decisivo en el aprendizaje. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, en las aulas, hemos tenido de pronto una interrupción de alguien que me dice, me duele la barriga, me tengo que ir. Bueno, ahí la neurociencia nos está indicando algo que está sucediendo. Emociones que se manifiestan orgánicamente, que a veces responden a lo que está sucediendo en el aula. Pero ese niño, estudiante o adulto que está participando, también tiene una historia emocional y muchas veces algunos aspectos que nosotros no conocemos o que no sabemos en profundidad desencadenan
evidencias orgánicas de qué es la emoción. Entonces, la vieja frase que la letra con sangre entra, sabemos que no nos funciona. Sabemos que la emoción está permanentemente allí. Y la flexibilidad con que nosotros la pongamos de la mejor manera y el conocimiento que tengamos de nuestros estudiantes va a ser posible que esas emociones sostengan los aspectos del interés y la cognición. Hay un eje fundamental, nosotros en nuestro organismo, y esto lo aporta la neurociencia, nos dice que nosotros tenemos receptores neurológicos en todo el tracto del intestino, el corazón y el cerebro. Pero los que primero recepcionan en fracciones de segundo lo que sucede en todo el ámbito que estemos, o sea, las interacciones y las emociones de los demás, son el intestino y el corazón. O sea, que hay muchas cosas que suceden en nuestras aulas que debemos empezar a incorporarlas. Para la motivación, bueno, a la hora de pensar en las metodologías, hay que ser muy cuidadoso en qué cosas armonizan a la motivación, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Algunos traerán aprendizajes que desencadenarán situaciones no agradables y en otros todo lo contrario. Entonces, esa balanza requiere de nosotros, docentes, ser buenos observadores. Y esto también es un aprendizaje para nuestros estudiantes. Observarse, autorregularse. Y esto se encadena con lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Lo social, la emoción, funciona en una red que se constituye con las psiquis y los inconscientes de todos nosotros, en el acto de aprender y enseñar. Seguimos, Lorena, con la Sí, siguiente. porque ahí las emociones involucradas no son solamente las de los estudiantes, ¿no? También Son son de las del todos. docente. Totalmente. Bien, como hilando con esto que decía Rita, las diferencias individuales son reconocidas, ¿sí? La aceptación de la diferencia, lo que decíamos hoy. Cada uno de nosotros es singular, es diferente y aprende de manera distinta, ¿sí? Tenemos conocimientos previos diferentes, tenemos habilidades diferentes, nos interesan diferentes cosas, nos motivan diferentes cosas, como decía Rita, y nos lleva un tiempo enorme conocer esto de los estudiantes, ¿verdad? Pero qué importante es, porque yo sé que cada aprendizaje tiene que atarse con algo anterior, ¿sí? Necesito saber lo que saben, lo que sienten, lo que les pasa, qué habilidades tienen mis estudiantes para poder aprender, hacer que ellos aprendan nuevas cosas. Entonces, no me queda otra, ¿verdad?, que buscar las maneras, las estrategias para conocerlos, para conocer lo que saben hacer, lo que saben solucionar, las actitudes que tienen, los valores, las creencias, ¿sí? Y también para poder incluirlos, porque en la gestión que yo haga de la clase, ¿sí?, tengo que tener en cuenta esas diferencias y esas necesidades. Acá estamos haciendo referencia a los principios del marco curricular. Cuando habla Rita de flexibilidad, ahora que estamos hablando de inclusión, de la centralidad en el aprendizaje y en el estudiante, de la pertinencia de estos aprendizajes. El aprendizaje es una responsabilidad de todos. Cuando conformamos un grupo, a todos nos tiene que interesar que todos aprendamos, porque así el grupo se fortalece, ¿sí? Y todos salimos favorecidos si todos aprendemos. Y buscar los caminos para aprender yo, pero también aprender a aprender con otros, es también importante. Pasamos. El aprendizaje, como nos ilustra esta imagen, es un lindo rompecabezas, ¿no? Que se construye. Y en esto de tener esa imagen donde aparecen puntos del mundo, nos estaría hablando que cada uno de nosotros estamos como en situaciones distintas, geográficas, en espacio y tiempo, ¿no? Porque venimos con una historia personal, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos conexiones entre las áreas de conocimiento? Tiene que ser significativo. El aprendizaje relaciona
conocimientos que se van a aplicar, y hoy lo veníamos mencionando, a cualquier situación, a cualquier reto. No importa si estoy en la universidad, si estoy en el supermercado, si estoy en el medio de un bosque y se me quedó el auto, pero ese aprendizaje que llevo propio, que me lo hice, me lo construí con otros y en un espacio educativo, es el que me va a permitir resolver las situaciones que en el cotidiano tengo, ¿no? Y si es profundo, va a conectar lo fundamental, todas las capacidades y las competencias del aprendiz. La profundidad va en conexiones, no es que me voy a ir a lo profundo, como si habláramos de un psicoanálisis, sino que nos vamos a ir a todas las conexiones. Es como si nosotros lográramos, y esto es muy interesante verlo en los estudios neurológicos, cómo reconectamos a nuestros dos hemisferios, el hemisferio de la razón y el hemisferio de la creatividad. Generalmente teníamos hace unos años la idea de que nuestras neuronas se morían y no se volvían a recuperar. Hoy por hoy no, sabemos que existe la regeneración neurológica y que además lo que llamamos sinapsis son chispazos eléctricos de luz, que es en donde se producen los procesos de observación, de aprendizaje, de cognición, ¿sí? Y esa sinapsis es tan fundamental y tan importante porque está ligada a los aspectos emocionales y sociales. Las buenas prácticas que se realizan en mindfulness nos sostienen también esta idea de aprendizaje significativo y de aprendizaje profundo para reconectar capacidades y competencias en el aprendiz. Y esto no se va a desligar, y aquí capaz que seguís tú, Lorena, con la importancia de qué pasa con el aprendizaje y la evaluación. ¿Dónde estaremos parados si contemplamos esa relación entre el aprendizaje profundo y significativo en nuestros estudiantes? Bien. Neusa Martín nos dice que la evaluación es aprendizaje. Ella propone que tanto la evaluar y aprender son dos instancias de un único proceso, dice ella. Y dice que las propuestas de evaluación que pensemos tienen que ser formativas, o sea, tienen que ser una instancia más de aprendizaje para los estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de lo que aprendemos. ¿Se acuerdan que hoy una de las preguntas era, ¿cómo te diste cuenta de que aprendiste a andar en bicicleta? Y bueno, justamente, cuando yo me doy cuenta de que aprendí, ¿sí? También estoy evaluando lo que pude hacer. Y no hay mejor motivación que darse cuenta que uno aprendió. Cuando uno aprende, se motiva para seguir aprendiendo. Eso es así. Pero para poder darme cuenta de que aprendí y de que eso es un aprendizaje profundo que me conecta con la realidad y que me va a servir, ¿sí? Tengo que hacerlo consciente, tengo que hacer visible ese proceso por el cual aprendí. Para eso puedo generar instancias de autoevaluar, que cada uno de los estudiantes autoevalúe su propio proceso de aprendizaje, o que se coevalúen entre pares, ¿sí? Para poder autorregular ese proceso, darme cuenta de lo que me está pasando y yo como docente poder retroalimentar todo lo positivo que tiene ese estudiante, lo que ha logrado, pero también darle pistas para cómo puede mejorar si va en camino a ese aprendizaje. O cómo puede desafiarse más después de haber aprendido algo. ¿Qué otras nuevas preguntas pueden aparecer? ¿Sí? De esta manera, dicho así, les hemos dado como las características de las metodologías activas. ¿Sí? Las metodologías se centran en el estudiante, en su aprendizaje. El docente es un Facilitador. una persona, sí, ahí va, un facilitador, un guía, va acompañando ese proceso, pero es el encargado de incluir a todos. De esta manera vieron que sí, como dijimos, el aprendizaje tiene una naturaleza social, el trabajo en equipo, por ejemplo, es algo que promueve, ¿no? Que fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Viendo así la evaluación formativa va de la mano con este tipo de metodologías.
Y bueno, y ahora les vamos a presentar como algunas metodologías. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Dejo de compartir un poquito antes de empezar algunas metodologías. Preguntas, puede ser desacuerdos también, dudas. Pueden escribir en el chat. Ya veo que para hablar están un poco tímidos. Hace calor hoy. Sí, bastante. Y estamos empezando a mover los motores. Mirá, mirá cómo se ríe María Noel. Muy antes de sabe que tenemos razón. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer un pantallazo de algunas metodologías, ¿sí? Le vamos a contar algunas, capaz que puede haber otras que no están incluidas acá, y vamos a hablar de 3 de ellas, como una pincelada, igual en la presentación después les quedan más materiales. Bueno, seguimos entonces. Tenemos algunos ejemplos para mostrarles también de cada una. Tenemos acá este cuadrito que nos muestra algunas metodologías activas para el siglo XXI y por allí encontramos las que tienen la estrellita roja, son las que vamos a trabajar ahora con ustedes. La clase invertida, por allí dice dar vuelta a los procesos de clase para dar protagonismo a los alumnos. Después está la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, que es, la gamificación es llevar mecánicas del juego a la clase, ¿sí? Después vamos a ver cuáles mecánicas y eso, como los premios, los niveles, los personajes, ¿sí? Bien, el aprendizaje basado en juegos tiene que ver con introducir diferentes juegos en la clase, juegos que ya vienen prontos y podamos usar para trabajar. Y ahí tenemos el pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en problemas, los talleres, el pensamiento visual, los juegos de roles, el aprendizaje basado en pensamiento, y el otro que vamos a trabajar hoy, que es el aprendizaje basado en proyectos, que es desarrollar proyectos que den solución a problemas reales, ¿sí? Y como G dice, es ideal para trabajar por competencias. Una cosa que le podemos decir también que es importante es que yo puedo trabajar estas metodologías de forma separada o también dentro de alguna de las metodologías puedo incluir otras, ¿sí? Por ejemplo, puedo estar haciendo un aprendizaje basado en proyectos, una ABP, pero dentro de todas las actividades que yo voy a hacer en el ABP, capaz que una de las que propongo es hacer un taller sobre algo. O capaz que propongo un juego de rol. O capaz que propongo en algún momento alguna característica de aula invertida. Digamos que el aprendizaje basado en proyectos, que es el que hoy mencionaba Rita, que es como que el que dio los orígenes a, dentro de él podemos incluir otras metodologías activas que capaz que son un poco más concretas, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos, ahora vamos a ver, que tiene todo un camino que seguir, ¿verdad? Y una complejidad para que pueda ser considerado una ABP, ¿sí? Que es necesario ir respetando para, con cierta estructura, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cosas que no nos pueden faltar, como mojones que sí o sí tienen que estar. Pero sí podemos agregar dentro de esa metodología otras un poco más concretas, sencillas, o unas estrategias más aplicables, capaz que a alguna actividad o clase puntual. Y además ¿Sí? agregar, Lorena, que es Mm. interesante que también son exploraciones para nosotros los docentes, ¿no? Y hacerlo con ese espíritu. Vamos a ensayar y vamos a empezar por aquello con lo que mejor me identifico y de a poco ir viendo cómo eso lo puedo ir ensamblando en mis propuestas y en mis metodologías activas y que van a tener un sello que es propio, personal, ¿no? Tenemos muchas inspiraciones, el mundo está lleno, del mundo de la educación, de videos, relatorías, narraciones y ejemplos, pero en realidad el protagonista creativo es cada uno de ustedes y de nosotras, ¿no? Así que bueno, con esa aprensión, que también esto es una metodología activa de aprender a enseñar. Bien, y hay que animarse a
lo que ya hago, darle alguna vueltita de tuerca, como dice Merina Furman, nuestra amiga, o a empezar a hacer, ¿sí? Aunque capaz que la primera vez no sale perfecto, pero animarnos, porque aparte con los estudiantes va a ser más fácil y ellas nos van a ir mostrando el camino de algunas cosas que también tenemos que animarnos. Nos van a motivar a ellos y a nosotros. Y además los estudiantes tienen la bondad de ser muy sinceros, pero desde el buen sentido. Entonces, toda la retroalimentación que venga va a venir desde esa horizontalidad y desde el cariño, eso que se genera en un aula, que es único, que es irrepetible, y solo lo que hemos estado allí sabemos, y a ustedes les late en el corazón día a día, y bueno, confiar en ustedes mismos, en su creatividad. Bueno, y seguimos. Bien, nosotros seleccionamos, en esto que les decía de la estructura de la BP, seleccionamos 3 diapositivas que les vamos a mostrar. ¿Por qué 3? Porque, bueno, le encontramos como cuestiones interesantes y para seguir pensando a las 3. Entonces, bueno, les compartimos la estructura, vamos a ver las semejanzas o similitudes que tienen, las cosas diferentes y cómo están planteadas, pero sí nos interesa dejarles como una idea de por dónde tiene que ir una BP, ¿sí? Cuáles son esos elementos que tienen que estar para poder decir que estamos trabajando en esta metodología activa. Y, ay, perdón que me pasé la otra, porque los corrí para verlo mejor. Y después ustedes elaborarán la propia o harán suya la que consideren mejor o reformularán una a su gusto, para su quehacer docente. Bueno, lo primero que tenemos que plantear en el ABP es la presentación del desafío. ¿Sí? Acá esta diapo nos habla de desafío. Y acá creemos nosotros que está como el kit de la cuestión del ABP. Porque el desafío tiene que ser un desafío que justamente lo vivan así nuestros estudiantes. Si nosotros logramos que ese problema que detectamos se haga carne, por decirlo de alguna forma bien gráfica, en nuestros estudiantes, ahí vamos a tener la motivación necesaria para continuar el desarrollo de la BP. Porque capaz que un problema que nosotros vemos, no sé, en nuestra institución, en nuestro barrio, en nuestra comunidad o en nuestro mundo, es un problema para nosotros que podría servir para desarrollar una BP, pero no para nuestros estudiantes. Y eso seguramente no ayude y no los motive con esa participación activa que nosotros necesitamos en el ABP de parte de ellos. Por supuesto que como docentes vamos a tener que ver, bueno, qué conocimientos, qué sabemos, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros y qué saben ellos sobre esa situación que elegimos? ¿Y qué necesitamos saber? ¿Sí? Entonces, en ese qué necesitamos saber, van a surgir otro montón de preguntas y cuestiones que nos van a llevar a organizar y a planificar en equipos lo que vamos a tener que hacer. Acá vieron que dice solamente planificación y organización, eso se puede dar de muchas maneras, pero sí creemos que el trabajo en equipos es importante para el desarrollo de la BP y ahí podemos tener equipos que vayan a indagar sobre diferentes cosas, que después puedan buscar información e incluso hacer diferentes cosas, que vayan a complementar y alimentar ese desafío o ese problema que queremos resolver. Pero no todos los equipos investigando sobre lo mismo, porque también así el trabajo colaborativo se da entre los equipos, dentro de los equipos y entre los equipos. Por supuesto que también a trabajar en equipo se enseña, ¿verdad? Es todo un desafío trabajar con nuestros estudiantes en equipo, porque cuando armamos trabajos en equipo sabemos que los tenemos que ayudarse a organizar, a cumplir roles, a escucharse, a darse la palabra, a tener la opinión de todos, a en ese equipo también ver cuáles son las fortalezas de cada uno y pararnos en las fortalezas de cada uno, aprender a ayudar al otro cuando tiene alguna dificultad, bueno, y eso es un desafío implícito dentro de todas estas metodologías. Por supuesto que tenemos que ir sabiendo que va a haber ese problema que nos propusimos, va a tener que ser digamos, comunicado de alguna forma, ¿sí?
Y en esto es lo que acá se expresa como elaboración de un producto final. Pero el producto final, que se puede ir elaborando en el camino, ¿no? No lo pensamos al final. Lo pensamos cuando pensamos el problema y empezamos a investigar sobre él. No dejamos para el final. Ah, bueno, entonces ahora con esto que hicimos vamos a presentar tal cosa. No. También desde el inicio del proyecto pensamos, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿cuál es ese producto final al que queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Vamos a pasar a la otra y vamos a ir buscando las similitudes y las diferencias con esta. ¿Sigo, Rita, o sí? Sí, sigo yo. Dale, En este dale. caso ustedes van a ver que aparece con distintos nombres los mismos aspectos. Hay algo a identificar y definir, que es un problema que debe ser significativo y relevante. Vamos a formular objetivos de aprendizaje conjuntamente con los estudiantes. Obviamente que la guía, y dependiendo del nivel, va a tener más énfasis la mirada del docente en esto. Los aspectos de la comunicación, que los teníamos casi al final, de alguna manera acá los tenemos ya en el tercer ítem, ¿no? Especificar los modos de comunicar el proyecto. Y vieron lo que decía Lorena, no solo en el proceso, no solo al final, sino durante todo el proceso. Hay que encontrar la variedad y determinar qué recursos, con una planificación de diversas rutas de abordaje, puede ser secuencias de actividades, presentaciones en cada instancia de clase. Un cronograma donde se establecen tiempos que no aparecía en el otro, pero una grilla de los tiempos, el delimitado nos va a hacer mantener el marco de referencia de qué es lo que estamos haciendo con ese problema y ese producto final. Y acá la evaluación aparece como un punto en esa línea sinuosa, eso que nos habla, esto me gusta en esta presentación porque el aprendizaje es espiralado, ¿no? Hay un sujeto, sabemos una cantidad de sujetos que vamos recorriendo ese medio de la espiral y esa espiral nos va rodeando, ¿no? Y acá la evaluación tiene que tener distintos tipos y momentos. Puede ser inicial, en un mojón intermedia, y obviamente que vamos a tener una evaluación final. En el otro esquema la teníamos continua. Por eso nos gustó también esa mirada, como ustedes observan, ahí es a lo largo de todo. Y acá no nos perdemos nunca, la evaluación está siempre, ¿sí? Y si volvemos al siguiente, aparece la documentación, ¿sí? Los formatos y los momentos en que se pone en documento el proyecto. Y la documentación está variada como los lenguajes que tengamos en el aula, ¿no? Estamos hablando de videos, lenguajes inmersivos, narrativas, o sea, abrimos a la creatividad, la gestión de un producto que, por ejemplo, podríamos ver, en el ejemplo vamos a ver cosas que aparecen, ¿no? Y esto es importante. Este esquema nos da la idea de ese movimiento que genera el aprendizaje. Movimiento y aprendizaje es un solo concepto, en definitiva, en esto, en donde esos mojones en ese movimiento me aclaran los espacios que no pueden faltar. Esto es como la receta, ¿no? Ahora, ¿cuándo ustedes van a encontrar visualmente lo que mejor les genere a ustedes las ideas, el proceso, los motive a siempre estar en este recorrido de planificaciones? Bueno, lo vamos a comparar con el tercer ítem para poder ver cuáles ustedes pueden elegir después. Sí, Lore. Bien, solamente una aclaración para que no quede como que hablamos de objetivos. Vieron que esto está adaptado del libro de Anijovic y Mora del 2010, que es el de estrategias didácticas. En realidad, no quisimos sacarle el tema objetivos, pero si tuviéramos que enmarcarlo en el marco de la transformación curricular, hablaríamos acá de formular metas de aprendizaje, ¿sí? Solamente esa aclaración. Bien, en este otro posible recorrido del ABP, siempre el punto de partida es esa pregunta inicial o problema o desafío, ¿sí? Y lo que sabemos de esas ideas.
Y acá es importante, algo que toma este esquema, que no toman los anteriores, que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Porque dependiendo de cada contexto, para que ese problema sea un sentido por los estudiantes, sea una realidad, seguramente vaya a haber diferentes intereses. Acá está también otra vez la definición del reto final, de las competencias a desarrollar, del producto, acá sería de las metas de aprendizaje, la organización, la planificación, lo que hablábamos hoy de la definición de roles, tareas, tiempos, ¿sí? Buscar información, volver a mirar esas metas, recuperar los conocimientos previos, buscar la introducción de nuevos conceptos, de nueva información, ver cómo se forman esos equipos y trabajan de forma colaborativa, ¿sí? Y después el análisis, la síntesis, la producción, esa puesta en común entre los equipos para compartir la información, contrastar ideas, tomar decisiones y después dar una respuesta colectiva a esa pregunta inicial o a ese problema, a esa reflexión que hicimos sobre la experiencia y preparar ese producto para comunicarlos a los otros. Siempre tiene que haber un otro, ese producto tiene que ser comunicable, el otro tiene que poder ver, ¿sí? Y acá encontramos el proceso de autoevaluación, coevaluación, como algo aparte, pero en realidad formando parte, siempre presente en ese camino. Bien, ahora les vamos a invitar a ver un video que cuenta sobre una experiencia de ABP en una escuela pública uruguaya de hace un tiempito. El año pasado trabajamos con una de las maestras en el Centro de Formación Permanente, que fue la protagonista de este ABP, y bueno, y lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, pero nos pareció, bueno, tratar de ver en este video, cada uno cuando les miremos, estas características, algunas, ¿no? Del ABP, porque es bien cortito. Les queríamos traer un ejemplo. A ver si se escucha. El proyecto del año pasado fue todo un desafío. El problema que nos planteamos solucionar era el tema del agua para las plantas de la huerta. La canilla de la huerta se rompió y bueno, fue una problemática que que se pudo trabajar. Decidimos juntar el agua que caía de los techos. El agua de la lluvia se junte y después la podamos usar para la huerta. A partir de allí surgió la idea de empezar a investigar en la escuela cómo cae el agua de lluvia, cómo cae en el sector donde hay techos. Y agarramos las tablets y salimos a buscar lugares donde veamos que haya inclinaciones. Una propuesta grupal de ellos de exploración de lo que era la escuela. Se va profundizando de a poco, se van como resolviendo pasos hasta llegar al objetivo final. Pero necesitábamos ver el techo desde arriba. Y bueno, según las necesidades de cómo se va desarrollando el proyecto, es qué tecnologías vamos integrando. Y ellos mismos plantearon si tuviéramos un dron, ¿cómo podríamos hacer? Poder ver la inclinación, si había mucha humedad. Primero programamos con bloques de papel y después con las tablets. Tomamos la foto en la huerta y arriba el salón. Si nosotros tenemos que investigar cómo es la caída de agua, vamos a precisar una maqueta donde se pueda probar esa caída de agua. Primero comenzamos a medir la clase. Medimos distancia y altura, el largo de los dos salones juntos. Y buscando alternar algunos instrumentos más convencionales con otros distintos, como por ejemplo sensores físico-químicos. Y después eso lo transformábamos a escala. Y ahí armamos el prototipo de una canaleta. Una canaleta que esté más alta para así llevarla al tacho. Todos los conocimientos que implican el uso de la huerta, lo que es geología, biología, también en matemática, porque hicimos las maquetas de los salones, tuvimos que dibujar a escalas. Todos esos conocimientos que aparecen en el programa, ellos los hacían y los trabajaban, los incorporaban sin darse cuenta. Un problema que surgió fue que entraba la mugre, como las hojas y los bichos, en el recipiente al agua y la podría ensuciar, contaminar. Queríamos hacer como un filtro. Varios tuvieron varias ideas. Era como una especie de almacenamiento, un plato con hoyitos para que pasase el agua, pero no lo demás. Y tuvimos que pensar un prototipo que gire como una paletita y saque todo para afuera. Esa parte la automatizábamos con unos kits
de robótica llamado Fisher. Entonces era como girarlo así y corría las hojas que quedaban en el filtro. Implicaba ensayo y error, o sea, equivocarse, volver a empezar, cambiar, modificar. El error se habilita como un evento más dentro del proceso de aprendizaje, no se toma nunca como un fracaso. El plantear un problema e introducir una tecnología en beneficio de ese aprendizaje fue fantástico. Ellos vieron que realmente es una herramienta de trabajo y no solo un entretenimiento. Potenciando el pensamiento lógico, el pensamiento analítico y todo lo que es el pensamiento crítico, que es una de las cosas a las que apuntamos fortalecer. Al ellos encontrarse seguros y confiados en su trabajo, y lograron también progresos en el resto de las áreas de trabajo. Que me gustó que pudimos compartir distintas ideas. No dimos solamente la opinión de uno, sino que de varios. Porque todos tenemos ideas y no somos todos iguales. Sacar individuos capaces de convivir, de opinar y respetar la opinión del otro. Como este video, hay muchos más ejemplos. En Enlace 360, por ejemplo, hay uno de Vermicompostera y hay otros, un montón de compañeras que han querido compartir en unos breves minutos sus experiencias y hechos acá, con nuestros niños uruguayos. Tiene mucho de tecnología, porque Elisa trabaja en el centro de tecnología, entonces, bueno, tiene como esa fortaleza, pero vieron esos estudiantes convencidos del problema, ¿no? Y ahí creo que va el kit de la cuestión. Ellos querían que su huerta estuviera bien regada y poder conseguir más agua, y allí fueron armando un montón de prototipos, y vieron cómo esto que decíamos también de cuando los problemas de la vida real no se resuelven solo con matemática o solo con tecnología o solo con ciencias naturales, entonces ahí también las metodologías activas posibilitan el trabajo interdisciplinario, que es otra de los pilares de este enfoque competencial. Rita, ¿querés decir algo? Si no, Ahí claramente aparece lo importante del aprendizaje significativo y el aprendizaje profundo. Es cuando las capacidades y esas conexiones se hacen y está la emoción, ¿no? O sea, nada mejor que los propios actores que describen todo el proceso. Así que seguimos avanzando porque estamos justitos de hora. Sí, nos quedan unos minutitos nomás para presentarles las otras metodologías. Bueno. A ver si sigo a partir de acá. Bien. Lo otro que les habíamos presentado, pero que les dijimos que les íbamos a presentar, tiene que ver con la clase invertida, o también a veces se escucha como aula invertida, ¿sí? En realidad también lo que tiene que ver con el aula invertida son, ¿se acuerdan cuando lo leímos decían, bueno, invertir un poco y ver qué puede suceder fuera del aula, y qué puede suceder dentro del aula para optimizar el tiempo de clase. Esto, por ejemplo, para los profesores que muchas veces tienen 1 hora de 45 minutos, ¿sí? Si logramos que nuestros estudiantes en sus casas hagan determinadas cosas, no tiene por qué ser solos, puede ser también en duplas, tríos o equipos, ¿sí? Vamos a poder anticipar y preparar algunas cosas que en el aula nos van a servir, ¿sí? Entonces, por allí dice, bueno, este enfoque, la instrucción directa se realiza fuera del aula y en el tiempo de la clase se pueden llevar otro tipo de actividades que sí o sí implican que el docente esté con sus estudiantes, ¿sí? Como allí habla de procesos cognitivos de mayor complejidad. Hay muchas formas de hacer aula invertida, ¿sí? Pero nosotros como docentes nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué pueden hacer mis alumnos solos en sus hogares, en sus casas o con otros estudiantes? Y qué sí o sí tienen que hacer conmigo, ¿verdad? Ellos van a seguir estando en el centro, van a seguir siendo los protagonistas activos y, por ejemplo, hay profesores que graban parte de sus clases.
Me van a decir que no les hace acordar esto a lo que hicimos muchos de nosotros en la pandemia. Grabamos clases para que después nuestros estudiantes vieran, porque no los íbamos a ver ni con la frecuencia, ni en la presencialidad que teníamos, y después utilizábamos el tiempo que estábamos conectados con ellos en el Zoom para ayudarlos a responder dudas, poner otros ejemplos, intercambiar, que me contaran lo que no habían sabido hacer, qué era lo que no había entendido de eso que yo les había grabado, o cuál de las preguntas que les mandé responder no habían podido responder, ¿sí? Entonces, la finalidad, como dice acá esta parte de la diapo, es mejorar ese proceso de enseñanza y de aprendizaje fuera del aula, que hoy vimos que no aprendemos solamente cuando estábamos en la escuela o en el liceo, sino también potenciar esos espacios fuera del aula para poder también dentro del aula hacer actividades más complejas que necesitan del acompañamiento del docente y de la interacción con los pares. ¿Sí? También tenemos un ejemplo para ponerles para que sea más sencillo como de entender. Ahí les habíamos puesto de dónde habíamos sacado esta, perdón. En este link, que bueno, pues ustedes van a tener la presentación, que es del gobierno de Canarias, tienen un montón de recursos educativos y tienen estas infografías que hablan de cada una también de las metodologías activas. Perdón, Rita. Lo importante en esto, más que por ejemplo, acá hablamos de las ventajas, yo me centraría en esto, ¿qué es y qué no es el aula invertida? ¿No? Es personalizar el aprendizaje, cambiar los roles del aula, utilizar la metodología activa integrando la tecnología de forma transparente. O sea, a ver, la tecnología, ¿qué es en forma transparente? La tecnología está a mi servicio y al servicio de quien está aprendiendo, ¿sí? Lo que no es solo cambiar el orden del trabajo en el aula y que la tarea del alumno sea ver únicamente videos online, eso lo van a apreciar en el videíto que vamos a compartir. En realidad se hace mucho más profundo el trabajo, ya no sería hago tareas domiciliarias o tengo los ejercicios del práctico de matemática para resolver, sino que en realidad me encargo como estudiante y como mis compañeros de entender la teoría, de entender los aspectos que implican, necesito las ideas que tengo que construir a través de información, ya sea un video, sea un texto, para luego llevar a la práctica, la acción, ¿no? O sea, no podría estar aprendiendo matemáticas si no estuviera resolviendo, por ejemplo, determinados problemas que tienen que ver con comparaciones de gráficas en el marco de un tema X de física. Entonces, allí está el kit de la cuestión. ¿Qué es trabajoso? Bueno, puede ser. Lo que hay que tener en cuenta es que ese material no puede ser excesivo, tiene que ser conciso, atendiendo el nivel de atención que tienen nuestros estudiantes. O sea, no vamos a hacer una ponencia o una explicación teórica que lleve más de 15 minutos, porque sabemos que la atención es larga y porque además sabemos que además de todo esto están concomitantemente funcionando aspectos que a nosotros nos preocupan como docentes. Es muy bárbara nuestra tecnología, pero también está sucediendo aspectos de adicción a ella. Entonces, todos esos marcos los tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestras intervenciones cuando el aprendizaje es ubicuo, ¿no? O sea, el aprendizaje es asincrónico y ubicuo al mismo tiempo. Entonces, tener presente cómo vamos a preparar es todo un desafío creativo para nosotros. ¿Algo más para agregar, Lorena? No, en esto de que la idea es que los estudiantes puedan en sus hogares, que sabemos que, ¿no? Algunos lo van a hacer al principio, otros no, algunos van a ir contagiando a los otros, ¿no? Por ejemplo, leer un texto, contestar preguntas, mirar algún video. Y ahí le damos la posibilidad de que él sea el protagonista de su aprendizaje, también que pueda mirarlo a su tiempo. Capaz que algunos estudiantes lo van a precisar mirar más de una vez,
o leer más de una vez, depende de la propuesta que tengamos. Pues, pero facilitarles el material con el que van a trabajar con nosotros en la próxima clase, para que lo tenga ahí a disposición y que pueda leerlo o mirarlo todas las veces que lo necesite. Y si se lo podemos acercar en distintos formatos, mejor. Si es, por ejemplo, si voy a trabajar con, no sé, una noticia periodística y la tengo escrita, pero también la tengo en formato video, la puedo acercar a los estudiantes en las dos formas. Con, por ejemplo, algunas preguntas que quiero que ellos contesten o que vamos a discutir en clase, ¿sí? O con pedirles que hagan, no sé, si tuvieran que escribirle el titular a la noticia, ¿cuál le pondrían, cuál le cambiarían? Si se la presento con titular la propuesta, que sea. Pero darles acceso previo a los materiales con los que vamos a retomar el trabajo en la clase, también ayuda a niños que tienen distintos estilos de aprendizaje y hasta dificultades específicas, como por ejemplo un niño que pueda tener dislexia. Si nosotros le proporcionamos el texto antes, ¿sí? Lo vamos a estar ayudando porque le vamos a dar la posibilidad de que lea ese texto todas las veces que sea necesario para que lo pueda entender mejor. O un niño que tenga un problema, un trastorno del lenguaje específico, por ejemplo, que pueda no recurrir al texto, pero sí a un video y entender de la temática y aprender sobre ella a través de cómo a él le resulte más sencillo y menos desafiante en cuanto a su dificultad el acercarse a un aprendizaje. Entonces, la idea es que los estudiantes vengan al aula a vertir en ese espacio del aula qué ideas entendieron, cuál es el género de dudas, qué interrogantes tienen, ¿sí? Y ahí se fortalezca la interacción entre ellos y con el docente y se puede hacer un análisis más reflexivo, más creativo y se puede proponer algo más complejo en el aula. Que si ellos no vienen con esa información previa o anterior, no lo podríamos estar logrando en el tiempo que tenemos. Esto conversado con muchos profesores, algunos dicen, ay no, pero yo les mando a hacer y no hacen nada, les subo a CREA y no hacen nada, ¿no? Bueno, pero otros dicen, no, pero yo les mandé, y al principio hacían 3, después hacían 4, 5, y ahora, como se dieron cuenta que si no vienen con eso leído en la clase no entienden, y lo que hacemos en la clase les motiva mucho más si traen esas cosas prontas de casa, lo van haciendo. Sé que, bueno, es posible. Bueno, acá tenemos un poco de lo que fuimos hablando, ¿no? Lo que pasa fuera del aula y lo que pasa en el aula. El docente diseña, planifica estas cosas, ¿sí? Puede plantear actividades que fueran videos, cuestionarios, lo que sea, ve la tecnología a la que tiene acceso y también piensa actividades de evaluación. El alumno, como decíamos, va todas las veces que quiera libremente a esos contenidos, esas actividades que el docente le facilitó y realiza las actividades propuestas. Así después en el aula, el docente va guiando esos procesos. Acá viene lo que decíamos hoy, el facilitador de las metodologías activas que nombramos ahí en las características, va retroalimentando el desempeño, si trabajan en equipos los estudiantes, porque también está bueno que entre ellos, si hicieron el trabajo en casa personal, puede haber un espacio de discusión en el equipo, ¿sí? Autoevaluar también lo que les pasó, los que accedieron al material, los que no accedieron, coevaluarse, y ahí poder destinar el tiempo de clase a actividades más complejas, como esta que vimos hoy, el debate, las exposiciones orales, los diarios de aprendizaje, un cuaderno de trabajo colaborativo, ¿sí? También esa recepción de retroalimentación de parte del docente y en la coevaluación de sus compañeros, ¿sí? Y acceder, si fuera necesario, a algo que haya hecho previamente en su casa, en sus hogares, para poder trabajar en el aula. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Algo más, Rita? No, está perfecto. ¿No? Bien. Mejor van a ser el ejemplo. El ejemplo. Este ejemplo es de secundario. No es de nuestro país, pero es para estudiantes adolescentes. La otra metodología que vamos a utilizar se conoce como aula invertida en castellano, aunque es más famosa como Flipped Classroom. Y luego, como vi que digamos, entre comillas, experimento salió bien, pues la idea era, ya estamos trabajando las prácticas por proyecto,
vamos a intentar trabajar la teoría también de una manera distinta. El fundamento es este, es darle la vuelta al aula. En una metodología tradicional, el profesor es el que transmite la información, el alumno la recibe en el aula y luego en casa el alumno procesa esa información y hace ejercicios. Con el ala invertida se hace justo lo contrario. La teoría la tiene el alumnado que ver en casa. Recordar que en el canal, además de la teoría, tenéis ejercicios hechos de todos estos conceptos. Y ya cuando empezó en las clases, empezó a decirnos, no, que estoy haciendo vídeos para todos los temarios y nosotros, vamos, yo por lo menos me quedé, no, tarea para el segundo día, vedse el primer vídeo nosotros. Pero un vídeo en YouTube. Para esta semana, o para mañana, o para pasado mañana, vamos a vernos el vídeo número 1, la teoría. Tan tranquilo explicando y nosotros boca abierto. Que decimos, ¿cómo va a ser esto de no dar clase en la clase? Cuando llegamos por la mañana, lo primero que os voy a preguntar es ¿qué dudas tenéis? Resolvemos las dudas y hacemos ejercicio en el aula. Eso está mejor que no solo el profesor contándole las cosas a la nada, porque muchas veces que te pierdes de tanto aburrimiento. Sí. Pues a mí lo que más me gusta es que se hace muy amena, porque la teoría ya nos la aprendemos en la casa con los vídeos y en la clase lo único que hacemos es resolver las dudas y corregir ejercicios y él nos manda ejercicios para hacer. De tal manera que no voy a explicar como se explica de forma tradicional. Las podéis ver todas las veces que os hagan falta, que esa es una de las ventajas de esta metodología. Si no me entero de algo, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver. Ahora imagínate que yo me pongo malo, con fiebre y no puedo ir al instituto. Y me perdiera la explicación. Con los vídeos no. Con los vídeos me veo yo el vídeo en mi casa y ya tengo la explicación. La idea es que en el aula aprovechemos el máximo tiempo posible para resolver dudas y hacer ejercicios. Y en casa os vais a ver la teoría a través del canal Antonio Profe. Bueno, vieron que el profe se animó, ¿no? Dijo, voy a ver si me sale este experimento. Y así era tal cual. Probó con sus estudiantes y bueno, parece que por lo que ellos dicen resultó bastante interesante. Es animarse, es animarse. Seguimos, Rita, con la otra porque estamos Continuamos. sin Sí, tiempo. estamos- Estamos quedando debiendo el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Así que bueno, por ahí les preparamos alguna diapositiva que tiene que ver con las diferencias entre una y otra. También podríamos profundizar muchísimo, no nos da el tiempo. Seleccionamos poco, pero vieron que en el tiempo nos viene corriendo el tiempo de acá, atrás. No estamos en la tele, pero está siendo tirano igual. El tiempo es tirano, como en la tele, acá en el Zoom. Bueno, el aprendizaje basado en juegos utiliza un juego que puede ser analógico o digital, un juego original que ya existe, y puede ser original o adaptado de otros, pero es un juego que es existente o que ustedes crean para que los estudiantes aprendan algunas cosas mientras se divierten, ¿sí? Acá el hecho de que el juego tenga una instancia de diversión y de jugar por placer es muy importante. Después iremos a buscar qué es lo que estamos aprendiendo con ese juego, qué aprendimos, esas estrategias que pusimos en juego, cuáles fueron y a qué responden, ¿no? Acá sirve cualquier ejemplo de juego de cartas, de dados, del que se les ocurra, que muchas veces llevamos a nuestras aulas y hacemos jugar a nuestros estudiantes para que pongan en juego algunos aprendizajes y aprendan otros. A diferencia de eso, la gamificación toma algunos principios y mecánicas de los juegos, ¿sí?, en contextos no lúdicos, ¿tá?, que los adaptan a un entorno educativo para motivar y comprometer a los estudiantes. Ahora vamos a ver un poquito más qué es una y qué es la otra y cómo podríamos hacer un proceso de aprendizaje basado en juegos o un proceso de gamificación.
Bien. En la gamificación, acá tenemos también como algunas diferencias, ¿no? La gamificación, tenemos algunos ejemplos de nuestro sistema educativo, por ejemplo el Matific, ¿sí? Vieron que Matific, la plataforma de matemática, plantea algunas competencias o algunos desafíos con esta lógica de las medallas, las recompensas, ¿no? El personaje, la historia, ¿no? Que son esos componentes de los juegos que toman la gamificación para trabajar algunas cosas. También en CREA, por ejemplo, vieron que tenemos recompensas virtuales, tenemos las medallas, cuando hacemos un Kahoot, que podemos crear cuestionarios o juegos interactivos, también para evaluar el aprendizaje, un Duolingo. Hoy por hoy hay muchas aplicaciones que nos permiten gamificar el aula, o sea, tener algunas mecánicas del juego y utilizarlas para que nuestros estudiantes aprendan determinados aprendizajes. A diferencia del aprendizaje basado en juegos, ¿sí? El juego, primero que no tiene por qué ser digital, en la gamificación tampoco, pero hay muchas aplicaciones que sí nos ayudan a gamificar el aula, pero no tiene por qué ser digital. Traemos el juego, ¿tá? Un juego de construcción, como en Minecraft, por ejemplo, el juego de la memoria, ahí pusimos algunos, ¿no? Como yo le decía, cualquier juego de dados, de cartas, que puede ser virtual o no, pero no requiere por qué ser digital, que traigamos ya pronto y nosotros como docentes sabemos que al jugar en ese juego estamos poniendo a prueba de forma práctica, interactiva y divertida, lúdica, ¿sí? Algunos aprendizajes, como por ejemplo el Adivina Quién, que tiene que ver con aprender sobre algunos personajes históricos. Ahí, bueno, podríamos estar sabiendo si nuestros estudiantes identifican qué personajes de la historia son los que se describen en determinadas cartas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Acá hay todo como un mapa de progreso, un esquema ahí que nosotros le seleccionamos de los elementos a tener en cuenta para hacer una gamificación. No los vamos a explicar todos, ¿verdad? Porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí, estos son los elementos de los juegos que yo tengo que tener en cuenta al momento de gamificar mi aula. Voy a tener que tener algún reto o alguna misión o algún desafío para lograr, ¿tá? Reglas, como todos los juegos, que las reglas pueden estar en lo que puedo hacer y lo que no, si logro puntajes o no logro puntajes, si se termina el juego, si pierdo alguna vida, si no. Una narrativa, porque en esto de que tenemos personajes, identidades, a veces avatares, como se dicen acá, ¿no? Ahora, distintos personajes virtuales, bueno, ese estudiante va a pasar a ser, yo qué sé, o un pirata, o determinado animal que tiene que conquistar determinada cosa, ¿sí? Otra cuestión importante es que haya cierta libertad de elección, ¿sí? Poder ir eligiendo entre unas casillas, otras, si lo pensamos, por ejemplo, el Matific, que muchos de ustedes capaz que lo conocen, puedo ir a distintas, o a la isla para practicar, o me voy al otro lugar para seguir avanzando en el ejercicio, ¿sí? Que ellos se puedan equivocar y que puedan intentar varias veces, ¿sí? Para trabajar sobre ese error y poder mejorarlo. Que cuando logran algo tengan recompensa y cierta retroalimentación en cuanto, si me equivoco, para, por ejemplo, ver hasta dónde fui progresando, pero también inténtalo de nuevo, tú puedes, recuerda tal cosa, pistas para que ellos puedan mejorar lo que todavía no lograron, o alguna advertencia de algún riesgo cuando están haciendo alguna elección que no es la mejor, ¿sí? Después, lo que tiene que ver con hacer visible cómo ellos van, asignar insignias, puntos, logros, tablero de posición, ¿sí? No tiene por qué tener todo esto cuando yo gamifico el aula, pero empezar a incluir, sí, para hacer el proceso gamificado, algunas de estas son básicas, como los personajes, la narrativa, las recompensas, ¿sí? Ver si podemos trabajar en algunos momentos en equipo, entonces también premiar la cooperación,
ver que yo tenga un tiempo, que se pueda ver el progreso, que haya cierta sorpresa o recompensa aleatoria o algún evento especial. Si ustedes piensan en los juegos, porque lo de gamificación viene de gamer, ¿verdad? Si ustedes conocen algunos juegos que juegan hasta en el celular, capaz, ¿no? O sus hijos o hijas en la computadora, tienen todos estos componentes. Estos componentes son los que tenemos que empezar a traer a nuestras propuestas de aula. Rita, ¿quieres seguir? Bueno, y las etapas de la creación de un aprendizaje basado en juego también tiene algo en común con la gamificación, o sea que hay cosas que se comparten, pero hay cosas que los hacen distintos, ¿no? Por ejemplo, ser analógicos también es una de las grandes características, aunque también podríamos tenerlo en formato tecnológico. Hay objetivos a seleccionar. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en un juego que a mí me gusta mucho, de una línea argentina que trabaja, por ejemplo, en las narrativas y todo lo creativo, que se llama ping pong de preguntas, y habla sobre los recorridos narrativos de cada uno de los participantes. El objetivo va a ser hacer visible las lecturas que cada uno tiene a través de preguntas y que van a ser un conversatorio de lo que está sucediendo con esas lecturas. Usar y crear, adaptar un juego que se ajuste a los objetivos de aprendizaje. Y ese juego puede tener muchas miradas. Este ping-pong de preguntas, que habla, por ejemplo, una pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es el lugar donde lees? ¿Qué se necesita para inscribirse en una biblioteca? ¿Cuál fue tu historia preferida? ¿Cuál es tu hora de leer? Bueno, todas esas cosas tienen que ajustarse a los objetivos de aprendizaje. Si yo quiero seleccionar, y tiene más de 50 preguntas, el objetivo de generar itinerarios de personajes que conocen mis alumnos, voy a elegir de todas las cartas, voy a elegir aquellas que tengan que ver con la que se enfoquen las historias y los personajes, ¿no? Va a incorporar o diseñar elementos con los que se van a desarrollar las mecánicas del juego. Y en este caso, las barajas, las cartas, los cartones, son los elementos y cómo están diseñados. Cómo está diseñada la pregunta, cómo está presentada, cómo es el formato del otro lado de la cara de la carta. Y va a haber instrucciones bien claras que me lleven a cuáles son los procesos que voy a hacer en el juego. Y planificar los procesos de evaluación de esos aprendizajes, ¿no? En esto de la planificación se vincula también a ver si puedo tener evaluaciones donde se muestre la coevaluación con los demás, con el docente, pero además aquellas que tengan que ver, que hagan visible qué es lo que yo aprendí, que me hagan actor y consciente de mi propio, de la diferencia que había antes de este juego y lo que encontré a través de este juego. Entonces también vamos a encontrar dificultades en los niveles de juego. Si yo estoy trabajando con lectores expertos, voy a poner toda la gama de preguntas, pero si estoy trabajando con primeros lectores, yo estaría seleccionando aquellas cosas que sé que pueden ser respondidas, como cuáles son los personajes que te gustan, a qué hora te gusta ir a leer. Y fundamentalmente, si elaboro, incorporo nuevas preguntas a ese juego que ya está dado, pero que lo tomo como herramienta para mi aula, lo voy a testear y voy a realizar los ajustes necesarios. Y eso es importante también, que sean partícipes los estudiantes. Cuando traemos en el aprendizaje basado en juegos la construcción de un juego, nosotros somos creadores, y los creadores no tienen todo pronto, listo y ya, sino que voy en realidad a tener la colaboración y la coevaluación de lo que sucede con los propios estudiantes. Esto sería importante poderlo desarrollar y generar nuevas formas en donde tengamos
en ese espacio del aula, con los niños o estudiantes con determinadas características propias de esa zona geográfica, de esa institución, en el marco de ese proyecto que se está llevando a cabo, una propuesta de aprendizaje basado en juego que identifique los aprendizajes y el recorrido de ese aprendizaje. ¿Algo más, Lorena, que podríamos agregar? No, para los maestros, porque es que nosotros que tenemos más bagaje en primaria, por ejemplo, los cuadernos de hacer matemática ya están llenos de propuestas de juegos, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje basado en juegos lo vemos ahí en los cuadernos de hacer matemática que tienen nuestros niños de escuela pública, y cada vez que encontramos en algún libro un juego, ¿sí? En realidad está visto desde este lugar, ¿no? Desde este lugar de utilizar el juego para poner en práctica esos aprendizajes. Lo que sí siempre recomendamos es jugar el juego antes nosotros, ¿verdad? Porque jugando el juego nosotros es que nos damos cuenta de todas las estrategias que van a tener que poner nuestros alumnos en juego, valga la redundancia, para poder jugar. Las dificultades que se le pueden aparecer y de eso se trata con el testear el juego también. Lo testeo antes y después con ellos, pero tengo que haberlo jugado antes para poder entenderlo, vivenciarlo, pasarlo por mi cuerpo y darme cuenta de todas, o por lo menos tratar de anticipar los procedimientos que ellos van a realizar al momento de jugar. Bueno, un ejemplo, no tenemos videíto, pero bueno, un breakout educativo sería una posible actividad de gamificación en la que el reto es abrir o desbloquear unos candados o una caja cerrada resolviendo una serie de acertijos o pruebas. También podríamos hablar de un escape room. Yo no tengo videíto, pero el año pasado en la Escuela Técnica Superior de Las Piedras hicimos un escape room que pensamos con algunos profesores de matemática, de lengua, y bueno, cada uno de ellos fue pensando distintos desafíos del tipo de estos posibles retos que aparecen acá listados, para que después esos estudiantes que habían entrado al salón pudieran salir del salón en el que estaban encerrados. Con todo, bueno, una magia, ellos que habían preparado como algo muy, muy visual, también estuvo muy bueno. Cosas sencillas para que nosotros le dejamos acá en este listado de posibles retos, y cada uno lo pensará desde los aprendizajes que quiere evaluar o que quiere promover en sus estudiantes. Ordenar letras para componer palabras o palabras para formar frases, responder preguntas, solucionar operaciones o problemas de matemática, traducir palabras o frases, seleccionar la imagen correcta, ordenar hechos cronológicamente, resolver crucigramas, laberintos, descifrar mensajes escondidos encriptados, usar una linterna de luz ultravioleta para encontrar pistas, escanear códigos QR y hacer algo, para incluir la tecnología, no sé. Hay muchas ideas. Lo que sí nos parece importante es poner a nuestros estudiantes a jugar, porque el juego en los niños es algo muy habitual, pero en los adolescentes es algo muy motivante también. Entonces, darles ese espacio para que el juego sea tanto en una BJ como en un proceso gamificado, tenga lugar en nuestras aulas, y animarnos. Al principio, capaz que el aprendizaje basado en juegos, llevando a la clase algún juego que ya esté pronto y ya haya sido usado por algún otro colega, capaz, o me anime yo a utilizarlo, es un poco más fácil, pero después empezar a tomar ejemplos, que hay un montón de gamificación, y hacer nuestros propios procesos, que también es un lindo desafío, y sin duda se van a motivar mucho más que utilizando otros tipos de estrategias. ¿Algo más, Rita? Sí, para terminar, una pequeña reflexión. En el proceso evolutivo de la humanidad, en estos tiempos se está hablando muchísimo del pasaje del Homo sapiens al Homo ludis, ¿no? O sea, el hombre lúdico. Y eso es fundamental, y lo estamos viendo en todo lo que se nos está poniendo desde allá, desde 1700 hasta el momento. El reto es, bueno, aprendemos jugando, y lo que pasa orgánicamente en el juego queda para siempre. Lo vivenciaron ustedes al recordar
ese maravilloso momento de aprender a andar en bici, ¿no? Así que bueno, el desafío, esa cosa motivadora para seguir nosotros pensándonos en clave de aula, en clave de aprendientes y enseñantes de aprendientes, es eso, ¿no? Seguir pensando en el juego y cómo estas metodologías integradas, o sea, esto si miramos el recorrido que hicimos, vimos que lo que era un aprendizaje basado en proyectos, vimos lo que era una aula invertida y estuvimos diversificando entre gamificación y aprendizaje basado en juego. O sea, acá tendríamos 4 aspectos importantes para armar nuestro puzzle, como lo ponía Cutler en una de las imágenes que tenemos en las diapos más arriba. Así que agradecerles el tiempo y bueno, y finalizamos con esto, ¿no? Terminar Yo creo que con Tonucci, que nos gusta tanto. Frato que nos plantea, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos, y creo que todos, desde nuestras historias de estudiantes, aspiramos a esos, y todos los que estamos en esta sala en este momento también, es como ese gran sueño. Y esta humildad, ¿no? Me enseñas a jugar, que ya no me acuerdo, bueno, también para nosotros, no olvidarnos que para nosotros es fundamental recordar cómo se juega, cómo aprendemos jugando. Y bueno, Lore, la última, ¿qué te parece? Sí, bueno, perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes y que estaría buenísimo que fuera con ustedes, ¿verdad? Porque los adultos también necesitamos jugar. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Bueno. Karen pregunta si pueden acceder a los materiales, vos les explicas cómo. Y, le puso, perdón. Ramón. Le contestó Ramón, sí. Ahí está. Van a estar en el canal de YouTube. Ahí está, a partir del viernes, ¿no, Ramón? Ahí está, perfecto. Ahí está. Y después... Sí, perdón, sí, van a estar a partir del viernes, lo que pasa es que tenemos que editar un poquito, pero sí van a estar el viernes. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda, que algo que nos quieran preguntar a Rita o a mí? Bueno, y si no, canales para comunicarse con Santillana tienen, ¿verdad? Siempre está. Y estaban las chicas preguntando por más instancias como esta. Bueno, ahí tenemos unas instancias presenciales, ¿no, Ale? Sí. El 27 de febrero que teníamos la propuesta de metas de aprendizaje que también trabajan Lorena y Rita, lamento comunicar que por ahora ya lo tuvimos que quitar del panel de talleres porque está completo, ya hay 100 personas, así que váyanse preparando. Muy bien. Y nos queda después el taller del 29, que por ahora hay cupo, que también trabajan Lorena y Rita, que la propuesta es trabajar sobre juego y gamificación. Es lo mismo aprendizaje basado en juego que gamificación, orientado a educación media, pero creo que en realidad no vale igual para cualquier etapa del ciclo estudiantil. Y después nos quedan 2 talleres virtuales, 2 encuentros virtuales, que sería el 23, este viernes, con Maite González, sobre la propuesta es qué vamos a leer de literatura en este 2024. Y después, la semana que viene, el 28 de febrero, tenemos un encuentro virtual a las 15 horas con las compañeras de Repapel para trabajar la educación ambiental en la escuela, a partir de las propuestas que hicieron en los libros Destino Ciencia, de Ciencias Naturales, cuarto a sexto año. Así que bueno, y también las propuestas van a estar subidas en el canal de Santillana. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias a todos los colegios que estuvieron, a todos los docentes individualmente, a Lorena, a Rita y a Ramón por permitirnos hacer este encuentro. Bueno. Muchas gracias. Nos vemos.
Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Hasta pronto. Todo que pase bien. Adiós. Quiero despedirme diciéndoles que soy una maestra de Florida, trabajo en una escuela rural y darles las gracias a Lorena y a Rita y al equipo de Santillana, porque desde la comodidad de nuestras casas estamos teniendo unos tremendos talleres y están encendiendo la llama docente. Así que gracias, un inmenso gracias. Ojalá, no sé, quede grabado también el encuentro presencial que van a tener en la capital, porque me parece que también es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo. Así que gracias por encender esa llama. Muchas gracias, Belén. Bueno, gracias a vos, Belén. Y bueno, y Gracias. recordá que siempre en la página de Santillana, en EduPac, siempre cargamos recursos, actividades que se pueden utilizar, que están puestas con ese sentido, que puedan reaprovechar no solo los recursos docentes, sino propuestas de actividades, cuentos, guías docentes. Bueno, gracias por Buenas estar. tardes. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós.